Hola queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Aquí estamos de nuevo con otro video. Les llamará la atención que hoy no está Laura conmigo, pero lo que pasa es que hoy tenemos una excursión exclusiva para hombres. Acá estos amigos me han invitado a conocer un lugar muy hermoso que es el Wadi Al-Disa. Allá estamos yendo y acá están mis amigos que los van a saludar en árabe. Say hi! Hi! Y sí amigos, antes de salir, acá hicimos una parada táctica en esta hermosa mezquita que debo decir que no la conocíamos. Está localizada en lo que es todo el ámbito universitario de la ciudad de Tabuk. Un edificio hermoso, todo vidriado, con un diseño bastante vanguardista, para decirlo. Así que, bueno, me invitaron para estar con ellos y me dijeron hasta que podía entrar. Es impresionante la cantidad de zapatos que han dejado acá afuera, los cientos de personas que han entrado, y creo que no les va a costar darse cuenta en esta toma de cuáles son las zapatillas mías, ¿no es cierto? Bueno amigos, la verdad estoy sumamente emocionado y me siento sumamente conmovido mientras de fondo todavía se escuchan las palabras de, supongo, del imam, el que está oficiando esta ceremonia, porque no es la primera vez que entro en una mezquita. Ya hemos visitado, por ejemplo, la mezquita blanca de Abu Dhabi, la mezquita Rey Zayed, y hemos visitado también en Doha una mezquita, que si no vieron el video, acá arriba les va a aparecer la tarjetita para que la vean. Pero esta es la primera vez que puedo entrar a una mezquita acá en Arabia Saudita, que obviamente es el país donde estamos viviendo. Así que ha sido una experiencia realmente increíble. El tamaño de esta mezquita es asombroso y la arquitectura es lo que más me llamó la atención. Como vieron, es muy luminosa, tiene muchas entradas de luz, tanto todo alrededor, que es completamente vidriada, como también en el techo, que tiene tanto luz artificial, luz eléctrica, pero también tiene muchas entradas de luz del sol. Así que realmente me siento muy emocionado y agradecido con mis amigos por esta primera parada en el viaje de hoy, que ha sido conocer esta hermosa mezquita. Seguimos con el video. Bueno, y acá llegamos a una de las atracciones de Wadi Al-Disa, que es lo que le llaman las ventanas del Wadi Al-Disa. Y bueno, estando acá uno se da cuenta por qué. Realmente el paisaje es encantador. Esta vista es espectacular.
acá estamos subiendo a lo que le llaman el mirador de 360 grados del Wadi Aldiza. Vamos a ver de qué se trata esto. Si bien más o menos ya me puedo ir haciendo una idea, me dijeron que lleva un poquito de esfuerzo la subida hasta este peñón, pero ya casi estamos llegando. Y bien amigos, todos quieren conocer este lugar, ¿no es cierto? Pero tengo algo que decirles. Tengan mucho cuidado cuando vengan porque el camino, los últimos 10 kilómetros son bastante complicados. Hay que manejar en arena suelta, ripio y también hay agua en el camino. Así que les sugiero que si quieren conocer este bellísimo lugar, que por supuesto lo aconsejo 100%, que lo hagan de la mano de un conductor, de un guía de turismo matriculado, como es acá nuestro amigo. Así que les dejo su número de teléfono acá abajo para que se contacten con él y tengan un viaje de lo más placentero en un auto confortable y que está preparado para este tipo de travesías. No vengan solos, se los digo de verdad, porque pueden pasar realmente un mal momento. Bueno, y acá nos encontramos un pastor local que está paseando sus ovejas, muy simpático, nos ha permitido acá tomar unas imágenes de sus ovejitas, de sus corderos, y está muy contento además porque nuestro guía le dijo que soy de Argentina, y aunque sea por Messi también él nos conoce. Y bueno, como parte también de esta excursión, acá nuestro amigo el capitán, el guía, hizo una parada en esta especie de chacra, en donde, entre otras cosas, acá estoy pasando por debajo de una palmera, se cultivan dátiles, pero también, por supuesto, mango y otras frutas, que esta no es la época es en invierno, según nos contaba acá el dueño de la finca. Acá hay algunas ramas de palmeras datileras, por supuesto, que están cortadas y se dejan acá sobre estas lonas para, generar una de las variedades de dátiles, que son los dátiles secos. Se concentra muchísimo los azúcares del dátil y le da un gusto muy muy dulce. Este tipo de dátiles es el que usualmente se suelen acompañar con el café árabe, que si no conocen lo que es el café árabe, tenemos un video al respecto, que acá les vamos a dejar la tarjetita para que lo vean después. Bueno, acá el dueño de la finca también nos comenta que tiene todo armado para lanzarse con un emprendimiento hotelero, lo que nosotros le llamaríamos hospedaje rural, dentro de estas tiendas, especie de tiendas de campaña, pero me estoy acercando y miren qué lindo que está esto adentro. ¡Oh, wow! ¡Wow! Hermoso, 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 hermoso lugar. Lo que sí no veo por ningún lado es el aire acondicionado, así que me imagino que debe ser un poquito caluroso en verano. En invierno, sí, súper recomendable. Una tiendita beduina para pasar 1 o 2 noches en este lugar espectacular rodeado de naturaleza. Bueno amigos, como podrán ver, está cayendo la tarde y acá nuestro capitán nos trajo a este hermoso lugar, un cañón hermoso, que justamente en este momento, con esta hora dorada en la que está empezando a caer el sol, todo adquiere un color rojizo muy hermoso, realmente muy 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 hermoso. Estoy muy contento de que me hayan invitado y de poder haber compartido con ellos estas horas, porque realmente los lugares que he conocido han sido maravillosos, y este lugar en particular verdaderamente
llama mucho la atención. Un paisaje que hemos visto en otros sitios, como en Alula, por ejemplo, en el Wadi Rum, en Jordania, pero que acá tiene una característica muy especial, que son estas formaciones rocosas que adquieren formas como de templos, como de carpas de circo, como de construcciones monumentales. Así que muy contento de estar acá y muy agradecido por la invitación. Argentina, Leo Messi, Diego Armando Maradona. Great, beautiful. Bueno, y antes de que caiga definitivamente la noche, hicimos esta última parada para ver en esta roca la cara del león. Todavía no la van a poder apreciar, pero cuando haga un poquito de zoom, de a poquito va a ir apareciendo la figura de la cara del león. Bueno, queridos amigos, y con este inolvidable atardecer y con todos estos amigos con los cuales hemos compartido esta tarde maravillosa, nos vamos a despedir como siempre pidiéndoles que se suscriban a nuestro canal, que nos den un like si el video les ha gustado y que lo compartan con todos sus amigos. Así que nos vamos a despedir con esta palabra que en español se dice gracias y en árabe se dice ¡Shukran!